Dentro del texto La cultura escolar en el contexto neoliberal, el autor retoma la escuela como mediadora cultural de significados, sentimientos y conductas de la comunidad social en la que actualmente vivimos. Se ha perdido el verdadero sentido de la escuela, es decir, su verdadera función, ya que solo se limita a transmitir información. La práctica docente se está quedando aislada, se ha quedado obsoleta de su verdadera función. Se requiere retomar a la escuela como un cruce de culturas, en el que debemos de conocer cuáles son los aspectos que integran dichas culturas, para dar el cambio y poder reconocer cuáles son los factores que limitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela, siendo importantes para innovar y cambiar el rumbo de la escuela misma. El concepto de relativismo designa que las culturas no son realidades objetivas, sino redes de significación que se comparten, ya que el individuo trae consigo la información de su propia cultura, pero en la actualidad existe una dominación de la cultura global. Se considera que la razón no se encuentra al margen de la historia, ya que ésta tiene sus limitaciones, es decir, no existe una razón universal. Existe una crisis epistemológica en donde es necesario que se reconstruya el conocimiento como consecuencia de las formas de vida, la carencia de valores, conocimientos. La escuela tiene el reto de reconstruir un marco intercultural que integre valores, ideas, tradiciones y costumbres que asuman la diversidad, la pluralidad, la reflexión crítica y la tolerancia. Dentro del foro sobre cómo se dinamizan las distintas culturas y sociedades en el contexto educativo en el que participo, la influencia de las culturas es predominante en el ser humano actual. Las personas de la comunidad es común que imiten modelos que no son los adecuados. Se puede ver a niños y jóvenes que tienen acceso a un teléfono y a redes sociales, que en lugar de convivir y jugar o llegar al diálogo como antes lo hacían, ahora están metidos en esas redes, lo cual ha afectado las actividades escolares. Ya no pueden socializar. Por ello, los maestros tenemos que implementar estrategias, esas estrategias que nos ayuden a lograr que nuestros alumnos identifiquen esa información fragmentada que retoman de otras culturas y que no les sirven para su formación. Dentro del tema Educar y formar bajo la dictadura del mercado de trabajo, la educación que se brinda en la actualidad depende grandemente de la política educativa que se oferta en el mercado laboral, sin tomar en cuenta la crisis educativa que está presente dentro de la educación, pues la superación de esta seguirá siendo una promesa. Nadie quiere invertir en el capital humano, ya que esto genera un gasto económico. Se olvidan que si hicieran esto, promoverían en los individuos valores democráticos, sociales, la participación ciudadana y el diálogo intercultural. Sin embargo, el director de la CEDEFOP considera que es importante capacitar a sus empleados, ya que así las empresas tendrían la facilidad de contar con personas aptas y capacitadas, que dispongan de conocimientos necesarios para poder desarrollar las tareas de manera eficiente. Esto sería bueno que se retomara dentro de la política educativa de nuestro país, ya que ello ayudaría a transformar la escuela que existe en la actualidad. Gracias.